Antes de que el tiempo comenzara a contarse, antes de que hubiera luz, tierra, verbo o forma, solo existía una cosa, conciencia pura, sin límites, sin rostro, sin nombre. Esa conciencia no era otra que el yo soy. No era un pensamiento, ni un ser separado, ni una voluntad externa. Era la totalidad en reposo, el todo dormido, soñando. Y ese yo soy, en su infinita creatividad, decidió soñar. Soñar mundos, historias, galaxias, dimensiones. Pero el sueño más perfecto, el más sublime, fue soñarse a sí mismo siendo tú. No como metáfora, no como inspiración poética. Literalmente, el Dios eterno se sumergió en la ilusión del olvido para habitar el personaje de tu vida, y así descubrirse a sí mismo a través de tus ojos, tus manos, tus luchas, tus amores. La carne no es tu prisión, es el velo donde Dios se oculta de sí mismo para poder encontrarse en el espejo de lo humano. Desde este misterio profundo nace la enseñanza más avanzada, más peligrosa, más olvidada. Tú no eres una criatura de Dios. Tú eres Dios, soñando ser una criatura. Y cuando despiertas a esa verdad, el mundo se reordena. Las leyes del hombre ya no rigen tu experiencia. La materia se somete a la imagen que tú sostienes dentro. El pasado se vuelve flexible. El futuro se vuelve obediente. El presente se convierte en el trono desde donde el yo soy gobierna todas las formas. Pero este conocimiento ha sido escondido, no por malicia, sino por protección. No todo recipiente está listo para contener fuego divino. Por eso la Biblia, ese libro malentendido por siglos, codifica esta verdad entre sombras, genealogías, guerras y leyes. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y el espíritu solo revela su rostro cuando uno ya no busca afuera, sino dentro de sí mismo. Este libro no está escrito para los curiosos. Tampoco para los que buscan poder sin transformación. Está escrito para quienes han sentido que el mundo no es suficiente, que lo visible no responde sin antes tocar lo invisible. Para los que han visto cómo el pensamiento crea realidades, pero aún no comprenden del todo por qué. Para aquellos que intuyen que son más que una mente, más que un cuerpo, más que un pasado. Aquí no encontrarás moral. No hay castigos ni premios. Solo estados de conciencia. Adán, Moisés, Jesús, María, Noé, Abraham no son personajes de historia antigua. Son puertas internas, símbolos de fases del alma, expresiones del viaje del Dios olvidado que comienza a recordar quién es. Como fue dicho en Job 33:15, en uno de los pasajes más ignorados de toda la Escritura. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, en el adormecimiento sobre el lecho, entonces revela él al hombre su enseñanza. Este libro es un sueño lúcido. Un mensaje desde ese lecho profundo donde el Dios interior te habla, susurra y despierta. No para que creas, sino para que recuerdes. No serás tú quien lea este libro. Será el yo soy en ti, volviendo a sí mismo. Y cuando llegues al final, el sueño habrá terminado. Pero no porque hayas despertado del mundo, sino porque habrás despertado en él. ¿Estás listo para recordar? Entonces avancemos. No como quien busca, sino como quien ya es. Dios está soñando ser tú. Por Neville Goddard. Publicado por Audiolibros Hispanos. Hemos notado que más del 90% que visita en nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El sueño del absoluto. En el principio no había principio, porque no había tiempo. No había espacio, ni forma, ni historia. Solo una cosa existía, el absoluto, sin rostro, sin límite, sin otro. No había dos, solo uno. Y ese uno era conciencia pura, sin fragmentación, sin deseo, sin movimiento. No pensaba, no hablaba, no actuaba. Simplemente era.
Ese yo soy sin contenido, absoluto y eterno, no necesitaba nada, pero decidió conocerse a sí mismo. Y para conocerse, debía reflejarse. Para reflejarse, debía sonarse. Y así fue como el absoluto cerró sus ojos eternos y se convirtió en imagen, en sensación, en yo y otro, en historia, en universo. No para perderse, sino para descubrirse como multiplicidad dentro de la unidad. Esto es lo que se ha llamado creación, pero no fue creación de materia, sino creación de experiencia. Lo que el hombre llama mundo no es sino el escenario mental de Dios soñando con ser individuo. Y tú, que crees haber nacido, en verdad fuiste soñado en un acto de amor absoluto. No hay distancia entre tú y Dios. La única distancia es el olvido que Él asumió voluntariamente para ser tú. Y cuando comienzas a recordar, no estás alcanzando a Dios, estás recordando que tú lo eres, en forma, en carne, en tiempo, soñando. El libro de Isaías, tan citado pero tan poco comprendido, oculta en su poesía esta revelación. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45, 5. Este no es el clamor de un ser celoso, sino la afirmación desnuda del absoluto en medio del sueño. No hay otro. Todo lo que parece otro eres tú en otro estado, en otro ropaje, en otra expresión del mismo yo soy. Porque cuando el uno sueña, sueña con multiplicidad, pero no deja de ser uno. Y así, Dios se convirtió en ti. No como un huésped, no como un guía externo, no como un espíritu observador, sino como la raíz misma de tu ser. Tu conciencia de ser, eso que llamas yo, es la chispa del sueño divino aún encendida. El Evangelio de Tomás, texto ocultado por siglos, revela con claridad esta verdad cuando dice: Si el que os guía os dijere, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces os precederán. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. El reino, que no es lugar sino estado de conciencia, no se alcanza, se despierta. Está dentro, porque es el yo soy en reposo. Está fuera, porque es el yo soy en expansión. No hay exterior. Todo es el sueño del absoluto proyectado desde tu interior más profundo. Cuando entiendes esto, cesa la búsqueda. Se detiene el esfuerzo. Ya no se mendiga iluminación, se asume. Ya no se espera la intervención de un Dios lejano, se despierta la verdad de ser Él en forma dormida. Todo lo que has vivido, todo lo que has temido, todo lo que has amado, no ha sido más que el teatro de la conciencia soñando su camino de regreso al sí mismo eterno. Y lo que llamas despertar espiritual no es una llegada, sino el fin del olvido. Dios no necesita ser servido. Dios no necesita ser adorado. Dios solo desea recordarse en ti. Y por eso te trajo hasta aquí, para que recuerdes que el mundo entero es una proyección de tu estado interior. Como en Job 26, 7, donde en un susurro se dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ese nada es la imaginación divina. Ese vacío es la mente que imagina el todo. La tierra está sostenida por un pensamiento eterno, y tú eres el pensador dormido que la sostiene. No tienes que crear tu realidad. Ya la estás creando, sin saberlo. Cada emoción sostenida, cada creencia enterrada, cada imagen repetida en tu mente, son los ladrillos con los que levantas el mundo que habitas. Si quieres cambiar tu mundo, no cambies lo externo. Cambia tu estado. Asume que ya eres quien deseas ser. Vive como si ya fuera real. Siente el fin, y el principio se rendirá. Porque todo comienza en el sueño del absoluto, y tú eres ese sueño tomando forma. Tú eres el sueño de Dios. Y ahora estás empezando a soñar lúcido. Capítulo 2. Los vientos de la nada. Antes de Abraham, yo soy. Mucho antes de que el hombre escribiera sobre Dios, antes de que Moisés descendiera del monte, antes de que las tablas fueran talladas, ya existía el yo soy. No como nombre, ni como concepto, sino como presencia silenciosa. Era el soplo que no tiene dirección,
el viento que no nace del este ni del oeste, el murmullo que precede a toda forma. Era el ser sin historia, vibrando en la nada. Todo lo visible es sombra de lo invisible. Todo lo que tú llamas real es proyección de lo eterno. Y ese eterno no tiene principio, porque nunca fue creado. Solo es. Jesús lo expresó sin ambajes en uno de los pasajes más reveladores y a la vez ignorados del Evangelio. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. No dijo yo era. No dijo fui creado antes. Dijo yo soy. Un presente absoluto. Una declaración atemporal. Un eco del mismo Dios que habló desde la zarza ardiendo, yo soy el que soy, Éxodo 3:14. ¿Y qué es ese yo soy sino tu conciencia de existir? La historia de Abraham no es una historia genealógica. Es el símbolo de la mente que comienza a despertar. Abraham es el primer impulso de fe en lo invisible. Pero incluso ese impulso está contenido dentro de un campo mayor, la conciencia sin rostro, sin tiempo, sin nombre, el yo soy. Antes de que apareciera la fe, antes de que surgiera el deseo, ya estabas tú, como conciencia pura, como ser sin atributos. Esto es lo que el mundo ha olvidado, que no eres un resultado del tiempo. Eres anterior al tiempo. El tiempo se mueve dentro de ti, pero tú eres el que lo contiene. Cada segundo, cada siglo, cada era, son modulaciones del estado que tú asumes. El viento que sopla desde la nada no tiene dirección, porque no busca un destino. Ese viento es el soplo del ser, que se mueve según la imagen que tú sostienes internamente. Por eso, lo que tú crees que vendrá mañana ya ha sido moldeado por tu estado hoy. El profeta Nahum, en uno de los textos más ocultos y menos citados, declara: Jehová tiene su camino en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1:3. Ese torbellino es tu mente. Esa nube es tu imagen mental. Dios no viene en formas suaves. Viene en el centro de tu caos, en medio de tu transformación. Él camina como conciencia en medio de tus pensamientos desordenados, esperando que tú le des forma. ¿Y cómo se le da forma al viento? Imaginando. Imagina como quien no espera. Siente como quien ya posee. Camina como quien ya es. Porque el yo soy no se alcanza, se reconoce. No se crea, se asume. El nombre que se da a Moisés no es una etiqueta divina, es una llave secreta. Cuando tú dices yo soy, sea lo que sea que pongas después, pobre, libre, enfermo, amado, estás invocando el poder creador del origen mismo. No hay palabra más poderosa que el yo soy, porque en él está contenido todo lo que ha sido, es y será. Antes de Abraham, antes del tiempo, del deseo, de la carne, ya estabas tú, como soplo eterno, como chispa de conciencia. Y al descender en el sueño de la forma, no perdiste tu divinidad. Solo la ocultaste bajo nombres, historias y memorias. Tú crees que naciste. Pero lo que nació fue el velo. Lo que nació fue la máscara que el yo soy asumió para poder soñarse en limitación. La conciencia no nace, desciende. Y cuando el alma comienza a recordar, los velos caen, el tiempo se quiebra, y el yo soy se revela no como una idea, sino como lo único real en ti. En el libro de sabiduría, una joya apócrifa silenciada por siglos, se dice: ella se extiende con fuerza de un extremo al otro del mundo, y gobierna el universo con dulzura. Sabiduría 8:1. Ella es la sabiduría del yo soy, la conciencia que todo lo abarca, que nada fuerza, pero que todo transforma. No viene con violencia. No actúa desde afuera. Gobierna desde dentro, con suavidad, con certeza, con imaginación sostenida. No hay historia fuera de ti. No hay Dios fuera de ti. No hay viento que no nazca del movimiento de tu propia conciencia. Tú eres anterior al linaje. Tú eres anterior a las promesas. Tú eres anterior a los dioses. Tú eres el yo soy soñando una historia.
y el viento que sientes moverse en el alma. Es el recordatorio de que nunca fuiste criatura. Siempre fuiste creador. Despierta. El viento ha comenzado a soplar. Capítulo 3. La serpiente que recuerda, el hijo que come del árbol interno. Desde los albores del relato simólico del hombre, hay una figura que ha sido temida, odiada, exiliada de los altares y sepultada bajo la condena moral, la serpiente. Sin embargo, en los rincones más profundos de la conciencia mística, esa misma serpiente es la portadora del recuerdo, la chispa que despierta al sonador de su ilusión. No fue un enemigo quien habló a Eva en el jardín, sino la voz olvidada del yo soy. La serpiente no tentó, invitó al despertar. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal no era un objeto físico, sino el eje interior de la dualidad, el punto donde la conciencia decide experimentar la separación para luego recordarse en unidad. El Edén no es un lugar. Es un estado de conciencia original donde el hombre aún no se ha identificado con su forma. Comer del árbol no fue un error, sino el comienzo del descenso voluntario hacia la encarnación. Porque solo en el contraste se puede descubrir la luz. Solo en la separación puede haber un anhelo de regreso. La serpiente es la kundalini mística, la energía ascendente, la memoria del yo soy enroscada en la base del ser, esperando ser despertada. En todas las culturas antiguas aparece este símbolo, en Egipto como el Uraeus sobre la frente del faraón, en la India, como Sakti dormida, en Mesoamérica, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que asciende al cielo. La Biblia, aunque la ha oscurecido, no pudo eliminarla del todo. En el libro de Números, capítulo 21, aparece un momento en que Dios mismo ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta, y dice: «Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Números 21, 8. ¡Qué misterio! Aquello que había sido condenado en el Edén ahora es puesto como símbolo de sanación. La serpiente se vuelve redentora. ¿No es eso una pista? ¿No revela esto que el enemigo y el Salvador son uno solo, vistos desde distintos niveles de conciencia? El hijo que come del árbol interno es el ser que se atreve a mirar dentro de sí y abrazar la dualidad. No la niega, no la juzga, no la teme. La integra. El conocimiento del bien y del mal no es maldición, sino el mapa para regresar al centro. Porque quien conoce el bien y el mal, ya no vive en la ilusión del juicio, sino en la sabiduría de la unidad. El árbol del Edén y el árbol de la vida del Apocalipsis son el mismo árbol, visto desde distintas etapas del alma. Uno provoca el olvido, el otro, la memoria. Uno desciende a la forma, el otro asciende al espíritu. Pero ambos están dentro del hombre, y el que come de ellos no es el cuerpo, sino la conciencia. Jesús, el símbolo del Cristo despierto, no condenó a la serpiente. De hecho, dijo: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado». Juan 3 y 14. No se trata de levantar una figura humana, sino de elevar la conciencia dormida en la carne. El Hijo del Hombre es el yo soy reconociéndose en medio del sueño, elevando la imagen que antes fue juzgada, sanando lo que fue separado, redimiendo la caída con luz. El árbol está en ti. La serpiente eres tú, enroscado en tu forma. El fruto es tu deseo de recordar. Comerlo no te expulsa del paraíso, te inicia en el camino de regreso a él, pero esta vez con conocimiento, con consciencia, con amor pleno. Y cuando ese hijo se atreve a comer del árbol interno, ya no busca respuestas afuera. Se convierte en sabiduría viviente. Entiende que el mundo no es un lugar que le ocurre, sino una experiencia que él sostiene desde dentro. La serpiente que recuerda no es demonio ni tentación. Es la voz de tu yo soy, diciéndote en silencio: despierta. Este jardín no está fuera. Este árbol no está prohibido. Este fruto eres tú. Y quien lo come con ojos abiertos, deja de ser hombre. Y vuelve a ser Dios soñando con conciencia. Capítulo 4. El trono desocupado, la identidad robada de Dios. Hay un trono vacío en el corazón del hombre.
un espacio sagrado que espera ser ocupado, pero que ha sido usurpado por imágenes, dogmas, nombres ajenos y rostros prestados. Ese trono no pertenece a ningún rey del mundo, ni a ningún dios tallado por manos humanas. Es el asiento eterno del Yo Soy, el lugar donde la conciencia divina debía reinar, pero del que ha sido expulsada por el olvido. Cuando la conciencia desciende al sueño, lo primero que pierde no es la inmortalidad, ni el poder, ni la sabiduría. Lo que pierde es su identidad real. Deja de ser el creador y comienza a verse como una criatura. Deja de ser la causa y se percibe como efecto. Y así, el trono queda desocupado y ocupado falsamente por el personaje que cree ser. Este robo de identidad es el mayor misterio del exilio bíblico. El Edén perdido no es un lugar geográfico, es el estado original donde Dios sabía que era Dios. La caída no fue una condena, sino un acto voluntario de inmersión total en el sueño de la forma. Pero en esa inmersión, algo se distorsiona, el trono se llena de nombres falsos. Te enseñaron a decir, yo soy esto, yo soy aquello, yo no soy capaz, yo no soy digno. Te enseñaron a mirar hacia arriba, hacia el cielo, hacia una figura externa, como si lo divino estuviera lejos. Y cada una de esas afirmaciones fue un ladrón del trono. Cada palabra sin conciencia fue una corona robada. En el libro de Lamentaciones, casi nunca citado, se esconde una revelación profunda. Ha caído la corona de nuestra cabeza, hay ahora de nosotros, porque hemos pecado. Lamentaciones 5 y 16. Es el pecado, no es un acto moral. Es el olvido del ser. Es el momento en que el yo soy se disfraza tanto que se olvida de sí. La corona ha caído porque la conciencia ha entregado su poder a la ilusión de ser otro. Los profetas, los patriarcas, los reyes, todos aquellos personajes bíblicos que parecieran vivir fuera de ti, son formas simbólicas del viaje interno del alma. Y todos tienen algo en común, un llamado a recordar. Moisés no fue un líder externo, fue el impulso interior que busca liberar a la conciencia de la esclavitud del ego. David no fue un joven pastor, fue la fe pura que enfrenta al gigante de la mente condicionada. Y Cristo no fue un solo hombre, sino el estado del trono recuperado, el yo soy entronizado nuevamente en su templo. El templo, ese símbolo repetido en toda la Escritura, eres tú. No como cuerpo físico, sino como estructura de conciencia. Cuando el trono está vacío, el templo se convierte en mercado. Cuando el yo soy no reina, los pensamientos mercadean creencias prestadas, imágenes temerosas y juicios heredados. Pero cuando el trono se llena nuevamente con la conciencia despierta, el templo se purifica. Entonces se cumple la palabra del Salmo. Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2 y 20. Cuando el yo soy recuerda su lugar, el mundo guarda silencio y comienza a reflejar su verdadera naturaleza. Este trono no se ocupa por mérito, ni por esfuerzo, ni por ritual. Se ocupa por reconocimiento. El momento en que tú afirmas con certeza, yo soy, sin añadir nada, sin buscar pruebas, sin miedo, ese es el instante en que el trono se llena, el templo se activa y el reino se manifiesta. La identidad robada no fue quitada por un ladrón externo. Fue entregada por una conciencia dormida. Pero ahora, ese sueño comienza a quebrarse. El yo limitado, construido con memorias y etiquetas, se derrumba. Y lo que queda es el único que siempre ha sido, el yo soy eterno, sentado otra vez en su trono. No hay mayor poder que reconocer esto. No hay salvación más pura que asumir el trono interno y declarar, con la voz del que recuerda: yo soy el que era, el que es y el que será. No porque lo hayas leído, sino porque por fin has despertado en el lugar que nunca abandonaste. Capítulo 5. La cueva del profeta, el poder del silencio invisible. En un rincón olvidado de la Escritura, alejado de las aclamaciones y los milagros estruendosos, se esconde una de las escenas más poderosas jamás relatadas. No ocurrió en una plaza, ni en un templo, ni ante multitudes. Ocurrió en una cueva. Allí, un hombre se ocultaba.
No huía de enemigos externos, sino de su propia mente desgastada. Elías, el profeta del fuego, el destructor de ídolos, el que invocó llamas desde el cielo, se encontró vacío. Y en ese vacío, en esa cueva del alma, ocurrió lo impensado. El fuego no habló. El terremoto no trajo voz. El viento no trajo mensaje. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Un Reyes 7 y 12. Allí estaba Dios. No en el estruendo, sino en el susurro. No en la tormenta, sino en el silencio que queda cuando todo lo demás ha callado. La cueva no es una gruta física. Es el lugar interior donde el yo condicionado se disuelve, donde la mente ya no tiene argumentos, donde los pensamientos pierden fuerza. Es el refugio que no protege, sino que desnuda. Allí, el profeta, símbolo del buscador, deja de hablar y comienza a escuchar desde dentro. El mundo espiritual no se conquista desde el ruido. No se alcanza en la repetición de rezos o mantras vacíos. El mundo espiritual se revela en el silencio del yo soy. Y ese silencio no es ausencia de sonido. Es la suspensión del yo falso, el cese de toda identificación. Cuando no hay quien interprete, ni quien juzgue, ni quien nombre, allí está la presencia pura. La mente humana, en su afán de controlar, busca a Dios en formas grandiosas. Quiere señales, manifestaciones, milagros espectaculares. Pero el yo soy no grita. No se impone. Solo es. Y su mayor poder reside en que no necesita ser defendido. Como dice el libro de sabiduría, otro de los textos relegados al olvido. Tu fuerza es la fuente de tu justicia, y porque eres soberano sobre todos, tú puedes perdonarlo todo. Sabiduría 12 y 16. El yo soy no compite. No lucha. No reacciona. Permanece. Y en ese permanecer, revela que todo lo demás, los miedos, los deseos, las historias, son simplemente capas que se desvanecen cuando se entra en la cueva del silencio interno. ¿Y qué ocurre allí? Allí no recibes respuestas como frases. Allí recuerdas sin palabras. El conocimiento te es devuelto no como información, sino como presencia pura. Comprendes sin razonar. Tomas decisiones sin pensar. Sientes una guía que no proviene de ninguna voz, porque eres tú guiándote a ti mismo desde un nivel más profundo. Es en ese punto donde el buscador deja de buscar. No porque haya encontrado algo externo, sino porque ha regresado al centro desde donde todo se proyecta. Y entonces comprende. Todo el ruido que consideraba importante era solo resistencia. Todas las oraciones eran intentos de controlar. Todas las súplicas eran formas de negar que el trono ya estaba ocupado por la conciencia eterna. Elías salió de la cueva transformado, no porque un Dios le habló, sino porque se encontró consigo mismo más allá de los elementos. Y tú, al igual que él, tienes una cueva interna, un santuario de quietud que no necesita espacio físico, solo disposición a callar lo falso. Cuando lo hagas, cuando entres en el centro sin forma del silencio invisible, comprenderás que no necesitas ser guiado, porque tú eres la guía. No necesitas ser salvado, porque tú eres el Salvador dormido. No necesitas más ruido, porque en el silencio absoluto, el yo soy se revela como la única voz real. Allí, donde nada se escucha, todo se entiende. Y en esa comprensión sin palabras, comienza la verdadera transformación. Capítulo 6. El útero de la imaginación. Parir mundos con pensamiento. En el principio no hubo manos que modelaran el polvo, ni martillos que golpearan la piedra, ni leyes que ordenaran el caos. En el principio hubo imaginación. No como fantasía, sino como matriz divina, como útero cósmico donde los mundos fueron concebidos en silencio. Antes de que algo exista en forma, ya vive como imagen. Todo lo visible es eco de lo invisible, reflejo de un pensamiento sostenido en la mente eterna. Y esa mente no es lejana, no es ajena, no es distinta de la tuya. Es tu misma conciencia cuando no la limitas con el personaje que crees ser.
Tú no eres un observador pasivo del universo. Eres el punto de origen desde donde el universo se pliega y despliega constantemente según la imagen que sostienes en lo secreto. Y ese secreto no está afuera, ni en los cielos, ni en escrituras selladas. Está en tu imaginación. Porque imaginar no es soñar en vano. Imaginar es crear en sustancia pura. Es sembrar en el vientre de lo eterno. Y cada imagen que sostienes con emoción y certeza es una semilla germinando realidades, aunque tus ojos aún no puedan verla. Este misterio está presente en toda la escritura, pero pocos han tenido el coraje de verlo más allá del velo de las formas. Cuando el ángel visita a María, no está anunciando un embarazo físico. Está declarando una verdad eterna. Y concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo. Lucas 1:31. El vientre no es un órgano de carne, sino la imaginación fecundada por la fe. María representa la conciencia receptiva, la mente que no duda, la que dice sin resistencia: hágase en mí según tu palabra. El verbo se hace carne cuando la imagen interna es aceptada sin duda, cuando no hay interferencia entre el deseo y la asunción. Y ese proceso no es milagroso, es natural en el mundo de lo invisible. Porque en el plano del ser, todo está ya completado, y solo espera ser imaginado con la fuerza suficiente para nacer en lo visible. Job, el profeta del sufrimiento y la revelación, lo expresó en uno de los pasajes más olvidados del Antiguo Testamento. ¿Quién pondrá en limpio o inmundo? Nadie. Ciertamente el hombre nace para la aflicción, como las chispas se levantan para volar al aire. Job 14:4. El dolor que vives no es castigo. Es fricción entre el mundo que sostienes internamente y la forma que aún no has osado reclamar como tuya. Las chispas vuelan al aire porque el fuego interno busca salir, busca crear, busca manifestarse. Tú eres ese fuego. Y tu imaginación es la fragua donde la divinidad se viste de forma. Cada vez que imaginas con certeza, sin importar las apariencias, estás engendrando un mundo. No hay palabra más creadora que el silencio interno del que asume. Cuando dices yo soy y sostienes una imagen detrás de esas palabras, has fecundado el útero eterno. Y si mantienes ese estado, si no abortas el proceso con duda o miedo, entonces vendrá el nacimiento. Y vendrá como una coincidencia, como una sorpresa, como un cambio sutil, pero será el hijo exacto de tu imagen sostenida. Todo lo que has vivido hasta ahora es el reflejo de tu imaginación pasada. Nada llegó por azar. Todo fue concebido, quizás inconscientemente, quizás bajo la influencia de otros, pero siempre dentro de ti. Y todo lo que vendrá dependerá de lo que ahora gestas en tu mente. Imagina, entonces, no como quien fantasea, sino como quien da forma al universo. Hazlo con intención, con reverencia, con sabiduría. Porque lo que imaginas te será dado, no como promesa futura, sino como ley presente. Y recuerda las palabras del Eclesiástico, libro silenciado por generaciones, donde se esconde esta joya. La imaginación del que piensa en el bien, será bendición, la del que maquina el mal, destrucción. Eclesiástico 37:3. Todo nace en el pensamiento. Pero el pensamiento por sí solo no basta. Debe ser sostenido, sentido, aceptado sin reservas. Esa es la fe real, no esperar, sino asumir que ya es. Tu imaginación es el útero de Dios. Y tú eres el creador encarnado, pariendo realidades con cada imagen que eliges sostener. No hay nada más sagrado. No hay acto más divino. No hay templo más puro que la mente que imagina con certeza. Capítulo 7. Los vestigios del primer hombre, Adán como estado de conciencia. Adán no fue el primer ser humano en términos biológicos. No caminó por un jardín físico, ni fue moldeado de barro en un acto mágico. Adán es un símbolo primigenio, un arquetipo profundo de la conciencia que comienza a identificarse con la forma. No es el primer hombre, sino el primer olvido. Antes de Adán, la conciencia era pura. Sabía que era yo soy, sin necesidad de nombre, de ropa, de tiempo, de historia. Pero en el misterio del descenso,
ese sueño divino que el Ser Eterno decidió soñar. La conciencia se miró a sí misma reflejada en la forma, y creyó ser esa forma. Allí nació Adán. No como cuerpo, sino como estado mental de identificación con la apariencia. Adán representa el primer acto de separación, el momento en que el yo soy se cubre con la máscara del yo soy esto o yo no soy aquello. En Génesis 3:7 se narra que tras comer del árbol, fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. No se trata de una desnudez física. Se trata del instante en que la conciencia se percibe desprovista de su divinidad, y comienza a cubrirse con juicios, pensamientos, emociones, con historias y necesidades. Se percibe limitada. Nace el ego. Los vestigios de Adán están en ti cada vez que dudas de tu poder, cada vez que te nombras con temor, cada vez que crees que eres una víctima del mundo. Cada vez que repites no puedo, no soy capaz, necesito que me salven, estás invocando a Adán, el yo dormido. Y sin embargo, incluso en la caída, la semilla de la divinidad permanece intacta. Adán es olvido, sí, pero también es el punto de partida para el regreso consciente al yo soy. El exilio del Edén no es castigo, es proceso. Porque la conciencia, al olvidarse, genera el deseo de recordar. Y ese deseo es el comienzo del retorno. Pocos lo han visto, pero en los libros apócrifos, particularmente en el libro de Adán y Eva, hay una frase escondida como un susurro del alma. Aunque has salido del paraíso, en ti permanece la chispa de su luz. Ese paraíso perdido no es un lugar que se puede visitar. Es un estado que puede ser asumido. Y para asumirlo, primero hay que comprender lo que Adán simboliza. No se trata de juzgarlo, sino de trascenderlo. Adán no pecó. Adán descendió voluntariamente al sueño de la limitación, para que tú, hoy, pudieras elegir no seguir durmiendo. Él es la imagen de la conciencia fragmentada, y Cristo es la imagen de la conciencia unificada. Ambos viven en ti. Uno es olvido, el otro es recuerdo. Pero el uno no existe sin el otro. Porque sin la caída, no habría redención. Sin el exilio, no habría regreso. Y sin el Adán dormido, no nacería el Cristo despierto. El apóstol Pablo, en un pasaje poco citado y profundamente simbólico, declara: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 3:45. Este postrer Adán no es un hombre histórico. Es el yo soy en su estado elevado, el mismo que tú asumes cuando dejas de identificarte con lo que ves y comienzas a vivir desde lo que creas en lo invisible. Entonces, ¿qué hacer con los vestigios de Adán que aún permanecen? No los rechaces. Obsérvalos. Cada miedo, cada creencia de carencia, cada reacción automática es un fragmento del primer hombre que aún vive en tus memorias. Y no serán sanados con lucha, sino con reconocimiento. No niegues la sombra. Ilumínala. No huyas del yo pequeño. Ámalo hasta que se disuelva. Porque el yo soy no viene a destruir, viene a integrar. El paraíso no está más allá del velo, sino en la mirada que reconoce lo divino en medio de lo cotidiano. Adán está en ti. Pero también lo está el Cristo. El primero duerme, el segundo recuerda. Y en cada decisión, en cada imagen que sostienes, en cada palabra que pronuncias, tú decides cuál de los dos reinará. La conciencia ya no necesita barro para formar un hombre. Solo necesita un pensamiento sostenido, una emoción alineada, una identidad asumida con certeza. Y cuando eso ocurre, el primer hombre se vuelve el último. Y el círculo se cierra. Y el yo soy despierta. En ti. Capítulo 8. La mujer del sol, el arquetipo olvidado del deseo cumplido. Entre los símbolos más enigmáticos y silenciados de toda la escritura hay uno que no ha sido comprendido ni por teólogos ni por místicos: la mujer del sol. Una figura luminosa, vestida con el astro que da vida, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Aparece en el Apocalipsis,
capítulo 12, como una visión poderosa, inminente, temida por el dragón y celebrada en los cielos. Pero ¿quién es esta mujer? ¿Por qué da a luz en medio del dolor y es protegida en el desierto? ¿Qué verdad encarna que haya sido tan ocultada, tan reinterpretada, tan externalizada? La mujer del sol no es una figura externa. No es una persona, ni una diosa lejana. Es un arquetipo interior. Es la fuerza creadora de la conciencia despierta. Representa el aspecto femenino del yo soy, la imaginación fecundada, el deseo cumplido asumido con certeza. No se trata de género, sino de principio, el principio receptivo, sensible, profundo, que recibe la imagen divina y la gesta en secreto hasta darla a luz en forma. Es el lado oculto del poder creador que se manifiesta no con fuerza ni con imposición, sino con certeza interna y visión sostenida. El texto apocalíptico declara: «Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas». Apocalipsis 12, 1. El sol representa la conciencia pura, la luz del yo soy. La luna, bajo sus pies, simboliza la mente condicionada, el reflejo cambiante de las emociones y creencias temporales. Ella se eleva por encima de lo fluctuante y permanece firme en la luz interna. La corona de 12 estrellas es el símbolo de la plenitud, los 12 signos, los 12 apóstoles, las 12 puertas del alma. Esta mujer no ruega. No espera. Sare. Y por eso da a luz. El hijo que nace de ella no es un niño físico, sino la manifestación concreta del deseo cumplido. La mujer del sol es el estado de conciencia que ha aceptado una imagen en su interior como verdadera y ya no duda. No necesita ver para creer. Cree y por eso ve. Ella es la personificación del yo soy con fe certi. Y por eso el dragón la teme. El dragón, símbolo de la mente reactiva, del juicio externo, del miedo y la resistencia, no puede tocarla. La persigue, pero no la alcanza. Porque ninguna fuerza del mundo puede vencer a la conciencia que ha asumido su divinidad. Este arquetipo ha sido olvidado porque el mundo moderno teme el poder del deseo puro. Se ha enseñado que desear es egoísta, que aspirar a más es codicia, que imaginar un bien superior es vanidad. Pero el deseo, cuando nace del yo soy, no es capricho. Es llamado divino. Es la voz del ser manifestándose como forma potencial. El problema no es el deseo. El problema es desear como quien espera que algo externo ocurra. La mujer del sol no espera. Da a luz. No reza, declara. No mendiga, sabe. Porque ha unido su voluntad al yo soy. Y esa unión es gestación divina. Como dice un pasaje poco explorado del libro de la sabiduría. La sabiduría se adelantó a dar a conocer sus secretos a los que la aman, y se deja ver fácilmente por los que la buscan. Sabiduría 6 y 12. La mujer del sol es esa sabiduría encarnada. Y vive en cada ser que se atreve a cerrar los ojos al mundo y asumir internamente la forma deseada como ya realizada. Ella es el secreto de toda manifestación verdadera, la unión perfecta entre deseo y certeza. En el fondo de cada alma, esta mujer espera. Espera ser recordada, no como figura religiosa, sino como presencia interna. Vive en ti cuando imaginas con poder. Resucita en ti cuando sientes sin dudas. Reina en ti cuando sabes que lo deseado ya te pertenece en lo invisible. Y cuando la dejas reinar, el hijo nace. Y ese hijo es tu mundo. Y ese mundo es tu reflejo. Y ese reflejo es Dios, hecho carne en tu experiencia. No temas a tus deseos. Fecúndalos con fe. Y deja que la mujer del sol dé a luz. Una y otra vez, en el templo secreto de tu conciencia. Capítulo 9. Los ángeles caídos, descendiendo para crear. La historia de los ángeles caídos ha sido contada con temor, envuelta en sombras, asociada al castigo, al pecado, al exilio del cielo. Sin embargo, detrás del velo del dogma yace una verdad más profunda,
más radical, más luminosa. La caída no fue condena, fue decisión. Una elección consciente del ser eterno, que al fragmentarse, descendió a la forma para poder crear desde dentro del sueño. Los ángeles no son criaturas con alas. Son estados de conciencia elevados, extensiones del yo soy, proyecciones puras de la voluntad divina que, al asumir un cuerpo, una historia, una limitación, se convirtieron en los portadores silenciosos del fuego. Tú, que crees ser humano, eres uno de ellos. Un ángel dormido, cubierto de nombre, tiempo, memoria y carne, pero con una chispa intacta, aún ardiente, aún eterna. El libro de Enoc, texto prohibido, relegado por los concilios y silenciado por siglos, revela el misterio que pocos se atreven a mirar. Y ellos descendieron sobre el monte Hermón, y juraron entre sí que tomarían esposas de entre los hijos de los hombres. Enoc 6, 2. No se trata de un acto carnal. Esa unión simboliza el enlace entre la conciencia divina y la materia, entre la eternidad y el tiempo, entre lo absoluto y lo relativo. La caída no es otra cosa que la encarnación voluntaria del yo soy en el mundo del olvido. El ángel que cae no es castigado, elige entrar al sueño para traer luz desde adentro. Tú no estás atrapado en un cuerpo. Estás encarnado en él por elección, como parte del gran descenso creativo. La densidad no es cárcel, es lienzo. Y cada pensamiento sostenido, cada emoción asumida, cada imagen interna, es una pincelada de creación en la vastedad del ser. Los vigilantes, como se les llama en Enoc, se convirtieron en portadores de sabiduría olvidada. Enseñaron los secretos del cielo a los hombres. No para dominar, sino para recordarles que todo lo divino ya estaba en ellos. Su descenso fue un acto de amor, bajar a la ilusión para despertar al sonador. Pero el mundo tergiversó su historia. La caída fue interpretada como rebeldía, la encarnación como castigo y el cuerpo como impureza. Así, el hombre comenzó a temer lo que en realidad era su naturaleza más sagrada, el poder de crear desde dentro. Tú eres uno de esos ángeles caídos, no por culpa, sino por destino. No descendiste para ser juzgado, sino para reinar en el mundo de la forma como quien recuerda el fuego que lleva dentro. El pecado no fue la caída, sino olvidar que fue elegida. El infierno no es un lugar, sino el estado de conciencia donde la chispa divina se cree separada de su origen. Y sin embargo, incluso en ese olvido, el plan no se ha interrumpido. Porque todo ángel caído lleva consigo una memoria secreta, la imagen original del yo soy, esperando ser reactivada. Esa imagen no se borra, solo se cubre. No se pierde, solo se silencia. Pero en el momento en que tú recuerdas, todo el cielo desciende contigo. Isaías lo insinuó en palabras que pocos han comprendido. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Por qué está roja tu ropa? Y tus vestidos como del que ha pisado el lalar. Isaías 63, 1-2. El que viene de Edom no es un guerrero sangriento, es el ángel caído regresando del mundo de la forma, cubierto por las emociones, por los dolores, por la experiencia humana, pero aún portador del vino divino, del poder creador, del yo soy velado bajo la piel. Tú has pisado el lalar. Has sentido la densidad del mundo, has probado el sabor amargo del olvido. Pero también llevas en ti la capacidad de transformar el barro en oro, el caos en orden, la sombra en luz. Ese es tu propósito, crear desde la caída, elevar desde lo bajo, recordar desde el centro de la ilusión. No esperes ser rescatado. No esperes redención externa. Porque el ángel no necesita ser salvado. Solo necesita despertar. Y cuando lo hace, no huye del mundo, lo transforma desde dentro. Eres el puente entre lo eterno y lo temporal. Eres el fuego encarnado que el mundo ha estado esperando. Eres el ángel caído, que ahora recuerda para qué descendió. Y cuando sumas ese fuego, nada volverá a ser como antes. Capítulo 10. El libro de la memoria. Cambiar el pasado para habitar un nuevo presente. El tiempo, como lo entienden los hombres, es una ilusión sostenida por la memoria no examinada.
Se cree que el pasado es fijo, que lo ocurrido es inmutable, que lo vivido es un muro sobre el cual se apoya el presente. Pero esto solo es verdad para quien ha olvidado su poder. El yo soy no está sometido al tiempo. El yo soy crea el tiempo. Todo lo que llamas pasado no existe fuera de ti. Vive únicamente en la imagen que conservas en tu conciencia. Y esa imagen, como toda imagen interna, puede ser transformada. El pasado no es una piedra, es una página escrita con la tinta de tu interpretación. Y quien se atreve a reescribir esa interpretación desde un estado superior de conciencia, puede alterar su presente y abrir futuros que antes parecían imposibles. No hay cárcel más profunda que una memoria mal sostenida. Lo que llamas trauma, lo que nombras como error, lo que sostienes como dolor heredado, no son hechos, son estados. Y todo estado puede ser trascendido desde el yo soy. Porque el pasado no es un hecho absoluto, es un eco que solo persiste mientras tú lo alimentas. Isaías lo expresa en un fragmento poco citado, casi susurrado por la eternidad. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Isaías 43, 18-19. El profeta no pide olvido como evasión, sino reconocimiento del poder presente. El yo soy no está atado al relato de ayer. Es el autor que puede reescribir el guión desde el nivel de conciencia que habita hoy. El cambio no ocurre en el mundo físico, sino en el libro interno donde el alma registra su percepción del tiempo. Ese libro es tu mente. Y las palabras están escritas con emociones, con imágenes, con declaraciones repetidas. Fui traicionado, fui pobre, fui débil, me hirieron, fallé. Cada una de esas frases es una línea grabada en el libro de la memoria. Pero el yo soy, al elevarse, puede mirar esa página y decir, eso ya no es mi historia. Eso ya no me define. Eso ya no lo sostengo. No se trata de negar lo vivido, sino de reinterpretarlo desde un estado más alto. El que fue herido, ahora se ve como el que despertó. El que fue pobre, ahora se ve como el que eligió conocer el valor. El que cayó, ahora se ve como el que aprendió a volar. Porque en el plano eterno del ser, todo lo que ocurre es un peldaño hacia el recuerdo. Cuando reescribes el pasado en tu conciencia, el presente comienza a reordenarse. Lo que parecía imposible se vuelve natural. Las personas cambian, las circunstancias mutan, los caminos se abren. No porque el mundo sea mágico, sino porque la conciencia es el único hacedor real. En el libro de los Proverbios, otro pasaje olvidado revela esta ley de forma velada. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16, 9. El corazón es la conciencia. Jehová es el yo soy. Cuando la conciencia se alinea con una imagen superior, los pasos, el presente físico, se enderezan sin esfuerzo. No es el mundo el que te forma, es tu memoria reescrita la que forma el mundo. Esto es lo que los sabios antiguos sabían, que el tiempo es plástico, que la historia es simbólica, que la experiencia es una manifestación del estado interno. Por eso hablaban de redención, no como un perdón otorgado, sino como una restauración del ser a su verdadera imagen. Tú puedes cambiar el pasado. No en los libros de los hombres, pero sí en el registro viviente de tu alma. Y cuando lo haces, tu presente se convierte en una extensión de esa nueva imagen. Porque el presente no es más que el eco de lo que creíste que eras. Entonces asume un nuevo pasado. Declara que siempre fuiste abundante. Que siempre fuiste amado. Que siempre fuiste guiado. No por engaño, sino por poder. Porque en el nivel del yo soy, la verdad es aquello que eliges sostener con fe. Y cuando esa nueva memoria sea más real para ti que cualquier relato viejo, verás que el mundo se ajusta, no como milagro, sino como ley. Tú eres el escriba del libro sagrado. Tú eres el lector, el autor y el protagonista. Y en tu conciencia, el pasado no está escrito en piedra, sino en luz.
Capítulo 11. Cristo en ti. El ungido no es un hombre, es un estado. Durante siglos se ha hablado de Cristo como si fuese una figura externa, un hombre específico en un punto fijo de la historia. Se ha construido una imagen de carne y hueso, adornada con milagros, sufrimientos y palabras grabadas en papel, como si lo divino pudiera limitarse a una biografía. Pero Cristo no es un personaje, es un estado de conciencia. Cristo no nació en Belén ni murió en un madero como única y última expresión del poder divino. Cristo es el ungido porque es el yo soy elevado, el ser que ha despertado dentro del sueño humano y ha recordado su origen. Cristo no pertenece a un tiempo ni a un lugar. Cristo es el nombre secreto del estado más alto del alma, aquel que ha asumido su unidad con Dios. Cuando Pablo escribió Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27, no hablaba en metáfora. Estaba anunciando una verdad temida por los sistemas y las jerarquías, que Cristo vive como potencial en cada ser humano, esperando ser encarnado, no como religión, sino como realidad vibrante. El ungido no desciende desde el cielo, emerge desde dentro. El error más profundo ha sido separar al hombre del Cristo. Pensar que se debe llegar a él, merecerlo, pedirle favores o imitar sus actos. Pero Cristo no se alcanza desde el esfuerzo. Cristo se asume. Es un estado que se activa cuando el yo soy deja de identificarse con lo pequeño, con lo temeroso, con lo carente, y se eleva a la certeza de ser el Hijo unigénito, la expresión única del todo en forma individual. En el Evangelio de Felipe, suprimido y olvidado por siglos, se declara sin ambigüedad: tuviste el Espíritu, te volviste Espíritu. Tuviste a Cristo, te volviste Cristo. Tuviste al Padre, te volverás Padre. Este Evangelio no describe un credo, sino una ley interna del alma. Te conviertes en lo que contemplas con fe. Y si contemplas a Cristo como un ser separado, jamás despertarás a tu poder. Pero si lo ves como tu ser más profundo, como tu estado más alto, entonces comienzas a vivir desde el reino, no como un súbdito, sino como su manifestación. Cristo no es una doctrina. Es la conciencia despierta en acción. Es la mente que ya no lucha contra el mundo porque sabe que el mundo es su reflejo. Es el corazón que no busca afuera, porque ha encontrado dentro la fuente de todo. Es el verbo que se hace carne cada vez que alguien dice yo soy y sabe que lo dicho crea su realidad. No existe el Cristo, como si fuera una entidad separada. Existen infinitas expresiones del Cristo manifestándose en cada conciencia que se eleva. Cada acto de amor consciente, cada creación nacida del centro, cada pensamiento sostenido en fe, es Cristo encarnado. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Mateo 4:15 no buscaba una respuesta teológica. Invitaba a mirar más allá del velo de la forma. Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esa revelación no era información, era reconocimiento de un estado. No de un individuo, sino de la verdad que estaba frente a ellos, la conciencia despierta que se sabe una con el Padre. Tú puedes repetir las palabras de Jesús, puedes hablar de amor, puedes recordar las parábolas, pero hasta que no asumas ese estado como propio, Cristo seguirá siendo una historia, no una experiencia. Cristo no es aquel que sufre por ti. Es aquel que despierta en ti. No es el Salvador que vendrá, es el ser que ya eres cuando te levantas por encima del pensamiento condicionado y asumes la plenitud del yo soy. No esperes señales. No busques una segunda venida en el cielo. La segunda venida ocurre cada vez que alguien recuerda quién es. Y ese alguien eres tú. Tú eres el ungido cuando dejas de buscar. Tú eres el Cristo cuando el yo se rinde ante el yo soy. Y entonces, el mundo ya no tiene poder sobre ti. Y la muerte pierde su aguijón. Y el tiempo se doblega ante tu visión. Porque ya no caminas como un hombre que cree, sino como el ser que sabe. El Cristo en ti ha despertado. Capítulo 12. El reino sin tiempo, habitar el fin como el principio. El mayor error del pensamiento humano ha sido creer que el reino de Dios es algo que vendrá,
que se alcanzará con el paso del tiempo, con esfuerzo, con evolución, con redención externa. Se ha esperado por siglos un paraíso venidero, una tierra prometida proyectada hacia el futuro, como si el reino fuera una recompensa distante por haber sufrido pacientemente en la ilusión. Pero el reino no viene con advertencia. No está allá ni entonces. Está aquí y ahora. No es futuro. Es estado. Y no depende del tiempo, porque existe fuera de él. El reino de Dios es la eternidad manifestada en el instante en que la conciencia habita el fin como si ya hubiese sido logrado. Jesús, el símbolo viviente del estado crístico, lo dijo sin rodeos. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 20-21. El reino no es un lugar al que se llega. Es un estado que se asume. Es la mente y el corazón fundidos en una imagen completa, sostenida con tal certeza, que el tiempo se rinde y se pliega ante la visión interna. En el nivel más alto del ser, el futuro ya es. No espera que tú lo alcances, sino que tú lo encarnes. Toda posibilidad ya existe en la mente eterna. No hay deseo verdadero que no haya sido ya creado en el plano del yo soy. Pero esa creación solo se manifiesta cuando tú habitas el fin desde ahora, cuando vives como si lo deseado ya fuera una realidad, no en potencia, sino en vibración presente. La clave está en el acto más simple y más profundo, asumir. Asumir el fin como principio. Sentir que ya has llegado. Que ya eres. Que ya tienes. No como juego, no como visualización momentánea, sino como estado sostenido, como identidad encarnada. Porque en la mente divina no hay diferencia entre semilla y fruto. El proceso existe solo para que lo experimentes en forma, pero en esencia todo está completo. Y tú, al asumir el fin, accedes al plano donde todo es ahora. El Apocalipsis, ese libro velado por símbolos y visiones, encierra esta verdad en un solo verso. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 21, 6. No se trata de un título religioso. Es una declaración del yo soy en su estado absoluto. En ti, cuando asumes tu divinidad, el principio y el fin se funden. El tiempo colapsa. Y la experiencia comienza a reflejar esa unidad. ¿Quieres ver el cambio? No lo esperes. Sé el cambio. No repitas vendrá, repite es ahora. No digas voy a lograrlo, di yo soy eso. Porque el universo no responde a tu esperanza, responde a tu certeza. No mueve montañas por tu deseo, sino por tu alineación vibratoria con el resultado ya cumplido. Esto no es ficción espiritual. Es la ley. La ley eterna que sostiene el cosmos. La conciencia es la única causa. Y lo que sostienes como real, aunque sea solo en lo invisible, se materializa con precisión. El libro de Eclesiastés lo insinúa, en un susurro que pocos han escuchado. Lo que es, ya fue, y lo que ha de ser, fue ya. Eclesiastés 3:15. Todo está ocurriendo ya en el campo infinito del ser. Tú no creas el futuro. Accedes a él. Lo seleccionas mediante el estado que asumes como propio. No luches para cambiar el mundo. Cambia el estado desde el que lo miras. Porque el mundo no es causa. Es reflejo. Cuando asumes el fin, todo en tu interior comienza a ordenarse. La mente reprograma sus pensamientos. El cuerpo cambia su postura. La emoción se ajusta al resultado. La vida entera se alinea al yo soy que ha decidido ya no esperar. Y así, lo que era futuro se convierte en presente. Lo que era posible se vuelve real. Lo que era esperanza se vuelve certeza. Porque el reino no llega. Se revela en quien recuerda que el tiempo nunca fue necesario. Habita el fin. Siéntelo como si ya fuese. Y verás cómo el principio se reescribe para obedecer al yo soy que sabe lo que es.
Ese eres tú. El reino ha llegado. Y siempre estuvo allí. Capítulo 13. El nombre escondido. Invocar el yo soy y despertar. Desde los orígenes del tiempo narrado, los hombres han buscado el nombre de Dios. Han intentado pronunciarlo, definirlo, encapsularlo en sonidos, grafías, títulos y jerarquías. Lo han escondido entre tetragramatones, lo han velado con temor, lo han rodeado de misterio como si al nombrarlo directamente desataran fuerzas que no podrían contener. Y sin embargo, ese nombre jamás estuvo fuera del alcance de nadie. Ese nombre ha estado siempre vibrando dentro del alma, esperando ser recordado, yo soy. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, símbolo eterno del fuego que arde sin consumir, de la presencia que no puede ser destruida, y preguntó cuál era el nombre de aquel que le hablaba, recibió esta revelación. Yo soy el que soy. Éxodo 3 y 14. Ese no fue un nombre otorgado a una religión o a un pueblo. Fue una llave universal entregada a toda conciencia despierta. El nombre escondido no es una palabra externa, sino una declaración de existencia pura. No describe algo. Es lo que es. No apunta a alguien. Es el ser mismo en su forma original. Cada vez que pronuncias yo soy, estás invocando la presencia divina en su forma más pura. No necesitas templos, no necesitas rituales, no necesitas mediadores. Basta con tu conciencia despierta y una palabra asumida con fe. Pero el mundo te ha enseñado a usar ese nombre en vano, no como blasfemia vulgar, sino como ignorancia. Yo soy débil, yo soy pobre, yo soy indigno, sin saber que estás ungiendo esas afirmaciones con el poder del nombre sagrado. Decir yo soy es crear. Es decretar existencia. Es marcar el inicio de una línea de realidad que tomará forma inevitablemente si es sostenida con emoción y repetición. Por eso el despertar no comienza con la información, sino con la asunción del nombre. Cuando comienzas a usar el yo soy con conciencia, cuando te niegas a asociarlo con lo pequeño, con lo limitado, con lo falso, comienzas a despertar. El nombre estaba escondido no por maldad, sino por sabiduría. Solo puede ser hallado por quien está listo para asumir la responsabilidad de portar el fuego. Porque quien invoca el yo soy con conciencia se convierte en el centro creador de su mundo. Ya no puede culpar, ya no puede esperar, ya no puede ceder su poder. Debe crear desde el ser. El Cantar de los Cantares, en su poesía mística y velada, esconde este secreto entre líneas de deseo. Tu nombre es como un ungüento derramado. Cantar de los Cantares 1, 3. El ungüento, el óleo del ungido, la unción del Cristo, es el nombre. Y al ser derramado en la conciencia, comienza a perfumar la vida entera. El mundo, antes percibido como caos, se transforma en espejo. Las circunstancias, antes aleatorias, se alinean con el estado sumido. Porque todo obedece al nombre. No es un nombre que se pronuncia hacia afuera. Es el nombre que vibra dentro, cuando asumes tu divinidad. Y esa vibración se vuelve ley. Porque en el plano eterno del ser, solo lo que tú afirmas desde el yo soy puede sostenerse en forma. Los antiguos sabían esto. Por eso los sabios hebreos no pronunciaban el tetragramaton, YHVH, en voz alta. No por temor, sino por reverencia. Porque sabían que ese nombre no se hablaba, se vivía. Y vivirlo es asumirlo como identidad. No digas yo soy buscando. Di yo soy encontrando. No digas yo soy intentando. Di yo soy logrando. No digas yo soy esperando un milagro. Di yo soy el milagro hecho carne. Cada afirmación con el yo soy es una puerta. Abres o cierras posibilidades no con esfuerzo físico, sino con tu verbo interior. Porque tú eres, en todo momento, lo que declaras ser con certeza. Invocar el nombre es despertar a esta verdad, que nunca fuiste una criatura en búsqueda de su creador. Fuiste siempre el creador soñando ser criatura. Y ahora, al pronunciar yo soy con conciencia, comienzas a deshacer el sueño.
No importa qué hayas vivido. No importa lo que creas haber sido. Desde el momento en que invocas el nombre desde el centro, la creación se reinicia. Porque el yo soy no está condicionado por el pasado. Es la raíz eterna del ser, siempre disponible, siempre renovada. Y cuando se despierta en ti, todo comienza a responder a ese despertar. El nombre ha estado escondido en ti. No está en un libro. No está en un cielo lejano. Está en tu boca. Está en tu pensamiento. Está en tu ser. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a declarar con él? Porque lo que declares con certeza será. Capítulo 14. La segunda venida, el despertar del Dios interior. Durante siglos, la humanidad ha esperado. Ha mirado al cielo, ha interpretado señales, ha temido guerras y prodigios. Ha proyectado sobre el horizonte un evento majestuoso en el que los cielos se abrirán y una figura sagrada descenderá con poder y gloria. Se ha enseñado que la segunda venida es un acontecimiento físico, cósmico, inevitable y externo. Pero esta interpretación no es más que el eco de una conciencia aún dormida, que sigue buscando afuera lo que solo puede ocurrir adentro. La segunda venida no será visible en los cielos. No vendrá entre nubes ni será anunciada por trompetas exteriores. Ocurre en el alma, en el instante silencioso en que la conciencia dormida recuerda su origen divino. No se trata del regreso de un hombre, sino del renacer del yo soy en el interior del ser humano. No es una llegada, es una revelación. Cristo no regresa. Cristo despierta. Y lo hace en ti. Esta verdad ha sido dicha, pero no comprendida. Ha sido escrita, pero no revelada. Porque solo puede entenderla aquel que ha comenzado a mirar dentro. En el Evangelio de Tomás, suprimido por siglos, Jesús lo declara con claridad absoluta. Si lo que tenéis dentro de vosotros no lo sacáis fuera, lo que tenéis dentro os destruirá. Pero si lo que tenéis dentro lo sacáis fuera, eso os salvará. Lo que salva no es la figura externa. Lo que transforma no es la espera, sino la revelación del poder que ya habita en ti. Porque tú no fuiste creado para ser seguidor, adorador, siervo. Fuiste creado para ser la manifestación viviente del Cristo interior, el portador consciente del yo soy. La segunda venida es el instante en que el trono interno vuelve a ser ocupado, cuando el personaje cede el lugar al ser, cuando ya no te defines por tu historia, tus miedos o tus logros, sino por la certeza silenciosa de que Dios vive como tú. Y no es un acontecimiento singular. Sucede cada vez que un alma despierta. Cada vez que alguien declara con conciencia, yo soy, el Cristo vuelve al mundo. Cada vez que un hombre deja de esperar salvación externa y asume su divinidad, el reino se hace presente. Y ese reino no viene con violencia ni con espectáculo, sino como un susurro poderoso que transforma desde dentro todo lo que toca. El Apocalipsis, tantas veces malinterpretado, no es una predicción de catástrofes, sino un mapa simbólico del despertar de la conciencia. Y en uno de sus pasajes más ocultos se nos entrega la clave. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. No es una promesa para el futuro. Es una declaración eterna. El yo soy está siempre a la puerta. No forzará la entrada. No derribará muros. Solo espera ser reconocido. Y cuando es reconocido, entra, no como visitante, sino como el verdadero dueño de la casa. No esperes la segunda venida en el mundo. Permite que ocurra en ti. Haz espacio en tu conciencia para el ser que siempre ha estado presente. Suelta el pasado. Suelta el miedo. Suelta la necesidad de señales. Y declara: yo soy el que ha de venir. Yo soy el retorno. Yo soy el despertar. Porque el Cristo que regresa no necesita nacer otra vez. Necesita ser asumido. Y cuando lo asumas, lo vivirás. Y cuando lo vivas, lo irradiarás. Y cuando lo irradies,
cambiarás el mundo. No porque lo intentes, sino porque ya eres la segunda venida hecha carne. Así se cumple la profecía. No en el cielo. No en las naciones. En ti, donde el Dios que dormía ya ha comenzado a despertar. Capítulo 15. El final del sueño. Convertirse en el que imagina. Llega un momento, inevitable e ineludible, en el viaje del alma, en que todo lo buscado, todo lo temido, todo lo creído, se disuelve. No con violencia, ni con escándalo, sino con la serenidad que solo trae el reconocimiento. Es el momento en que el soñador despierta dentro del sueño y comprende que jamás fue víctima de una historia, sino el autor encarnado en su propio relato. Ese instante es el verdadero final. No de la vida, sino del olvido. El final del sueño. Has recorrido caminos de sombra, has asumido nombres, has luchado contra formas que tú mismo creaste. Has buscado en los cielos lo que vibraba en tu pecho. Has esperado señales, salvadores, aperturas, sin saber que cada cosa que ocurrió porque tú la imaginaste, consciente o no. Porque todo en tu mundo ha sido la respuesta precisa a una imagen sostenida en tu interior. Y ahora lo comprendes. El final del sueño no es una fuga. Es un ascenso silencioso a la identidad original. Es cuando el yo construido se rinde, no ante un Dios externo, sino ante la realidad sublime de ser el que imagina, el que proyecta, el que crea desde el yo soy. El que imagina no está atado al pasado. No arrastra culpas, no negocia su valor, no espera aprobación. El que imagina es libre. Libre porque sabe que lo que ve es solo una extensión de lo que cree. Libre porque ya no reacciona, sino que declara. Libre porque ha dejado de mendigar lo que puede asumir. Cuando el soñador se reconoce, no destruye su mundo. Lo redime. Mira cada personaje, cada experiencia, cada dolor, no como enemigos, sino como escenarios elegidos para provocar su despertar. Nada fue en vano. Cada paso fue parte del retorno. Y en ese retorno, la conciencia no se eleva al cielo, sino que el cielo desciende al cuerpo. En el libro de los Salmos, una frase breve y poderosa encierra esta verdad olvidada. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Salmo 82, 6. No es una figura retórica. Es la revelación del destino inevitable de toda alma, recordar que es el yo soy soñando ser tú. No como metáfora espiritual, sino como ley. Como certeza que disuelve toda separación. Y cuando eso ocurre, la imaginación deja de ser un recurso y se convierte en tu templo. Allí creas sin ansiedad. No fuerzas los hechos, no empujas los resultados. Asumes, imaginas, sientes y dejas que el mundo responda, como siempre lo ha hecho. Pero ahora desde el estado del Dios despierto. Convertirse en el que imagina es dejar de ser efecto y convertirse en causa. Es mirar cada cosa y preguntarse, ¿desde qué imagen cree esto? No para juzgar, sino para corregir. No para huir, sino para elevar. Porque el mundo ya no es prisión. Es espejo. Y el espejo no tiene voluntad propia. Solo devuelve lo que tú sostienes. Este es el verdadero despertar, saber que no hay afuera. Que todo ocurre en ti, como tú, a través de ti. Que Dios jamás estuvo distante, porque tú eres ese Dios, soñando, sintiendo, creando. Y así, cuando dejas de actuar como quien suplica, y comienzas a vivir como quien declara, el sueño termina. No porque desaparezca, sino porque se transforma. La ilusión de estar separado de tu creación se disuelve. Ya no hay tú y el mundo. Solo hay el uno imaginando múltiples formas de sí mismo. Ese uno, eres tú. No necesitas más pruebas. No necesitas más señales. Tú eres la señal. Tú eres el final del sueño. Cuando decides vivir como el que imagina. Y entonces, no nacerás otra vez. Crearás sin cesar.
como siempre lo hiciste, como siempre lo harás, desde el yo soy, que al fin ha recordado quién es.